Bueno, muchas gracias por la invitación a Jus et Veritas para Jus 360. Mi nombre es Rómulo Morales Cervias, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y la invitación para hablar algunos temas de derecho civil es sobre la diferencia entre dos categorías muy importantes de uso teórico y práctico, que son las categorías de la obligación de resarcir y la obligación de indemnizar. ¿Cuál es la diferencia entre resarcimiento e indemnización? Desde el punto de vista lingüístico, uno podría decir que son dos categorías sinónimas, ¿no? En primer lugar, porque el Código Civil peruano, en muchas disposiciones normativas, utiliza ambas categorías como si fueran categorías idénticas, ¿no? Esto se puede ver en muchas disposiciones del Código Civil peruano, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los esponsales, en el tema de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, el Código utiliza de manera indistinta ambas categorías. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre obligación resarcitoria y obligación indemnizatoria? El resarcimiento está vinculado a una gran teoría, la teoría de la responsabilidad civil. Esta teoría lo que busca es resarcir un daño, es decir, eliminar un daño, en términos generales. Y dentro de esta categoría, pues, hay muchas subcategorías que se utilizan para establecer un régimen de responsabilidad civil. Nuestro Código Civil peruano ha establecido dos regímenes de responsabilidad civil. La responsabilidad por inejecución de obligaciones, llamada responsabilidad contractual por alguna doctrina nacional, pero más propiamente es responsabilidad obligacional, es decir, cualquier obligación incumplida puede generar un daño y por lo tanto un derecho a un resarcimiento de ese daño, ¿no? Por otro lado, el régimen de responsabilidad contractual, ¿no? Donde no hay una obligación que se incumple, sino hay un acto ilícito o un hecho ilícito que genera una obligación resarcitoria. Ambos regímenes son totalmente distintos, no solo porque están regulados en dos libros distintos, forman parte de dos libros distintos, sino tienen requisitos totalmente distintos. En el caso de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, hemos dicho que lo que hay que analizar, el primer presupuesto, es la obligación. Luego, el incumplimiento de la obligación, cosa que no se hace en la responsabilidad contractual. Sin duda, el daño es otro, ¿no? Presupuesto de la responsabilidad, pero el daño es distinto al daño en la responsabilidad por inejecución de obligaciones al daño de la responsabilidad contractual. En responsabilidad por inejecución de obligaciones se habla de la previsibilidad del daño, ¿no? Y está pensado básicamente la responsabilidad obligacional en obligaciones que deben cumplir algunos sujetos, no necesariamente los que celebran contratos. Se aplica el régimen de ejecución de obligaciones, también se aplica a la responsabilidad precontractual, es decir, cuando dos sujetos están negociando un contrato, también están obligados a cumplir ciertos deberes precontractuales. Dos casos adicionales que están en la legislación. Los jueces tienen obligaciones legales que deben cumplir, y si no cumplen estas obligaciones, por ejemplo, si no son cuidadosos, ¿no?, en la motivación o no cumplen el deber de imparcialidad, pues están sujetos a un régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones, porque hay deberes que están regulados, ¿no?, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, ¿no?, y en otras disposiciones normativas. Los funcionarios públicos también están sujetos al Código de Ética de la Función Pública, y si incumplen los deberes que están en el Código de Ética de la Función Pública, se aplican el régimen de responsabilidad por inejecución de obligación del Código Civil peruano. En cambio, la responsabilidad contractual no se analiza una obligación, porque lo que se analiza es el acto o el hecho ilícito. Puede ser el acto por un sujeto o un hecho, ¿no? Un hecho de la naturaleza o un hecho, ¿no?, de un ser vivo, puede ocasionar un daño. Quien responde va a ser el dueño del edificio o el dueño del animal, como establece el Código Civil peruano. Eso a grandes rasgos, ¿no? Eso significa la obligación resarcitoria. El sujeto que ha incurrido en una situación de incumplimiento de obligación tiene que resarcir un daño. Y en el tema de responsabilidad contractual, sea un hecho, un acto ilícito, el sujeto está obligado a resarcir un daño. Ahora, sin duda, hay otros requisitos adicionales. La culpa es fundamental, ¿no es cierto?, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones. Nuestro régimen actual establece una graduación de culpas
culpa leve, culpa inexcusable y dolo, cosa que en la responsabilidad contractual no hay esa graduación de culpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para resumir, la obligación resarcitoria es una categoría que se aplica en aquellos casos donde un sujeto ha incumplido una obligación preestablecida por contrato o por la ley, o en el caso de la responsabilidad contractual, cuando se produce un acto ilícito o un hecho ilícito, el sujeto está obligado a resarcir, ¿no? Y se aplican pues presupuestos como el daño y criterios de imputación como la culpa, el dolo, el nexo de causalidad también. Ahora, la obligación indemnizatoria es otra categoría totalmente distinta a la obligación resarcitoria. ¿Por qué? Porque la obligación indemnizatoria lo que busca es una compensación económica. Voy a poner algunos ejemplos para entender esta categoría que no es unívoca, ¿no? Como pasa en la responsabilidad civil, ¿no? O sea, la responsabilidad es distinta cuando es esta contractual, es distinta cuando es por inejecución de obligaciones. Igual pasa con la indemnización, pero hay algo en común, hay una compensación económica que tiene que ser pagada como consecuencia de un desequilibrio económico que se ha producido por presupuestos de hecho que establece cada situación en algunos casos. Recuerdo el caso, por ejemplo, de los responsables. Los responsables del Código Civil peruano establece que si el promitente incumple el compromiso de contraer matrimonio, dice el Código Civil, está obligado, dice, a indemnizar, ¿no? Al otro cónyuge por los gastos incurridos por la futura, ¿no?, situación de la celebración de un matrimonio, ¿no? Ahora, ese texto del Código Civil peruano se ha copiado del Código italiano y en Italia se interpreta que no es una obligación resarcitoria, como lo entiende la doctrina nacional, sobre todo derecho de familia, sino es una obligación resarcitoria, porque el mismo Código peruano como el italiano establece que los esposales no generan una obligación de contraer matrimonio. Entonces, si no hay obligación de contraer matrimonio, ¿cómo voy a resarcir un daño si yo incumplo la promesa de matrimonio cuando justamente soy libre o no de contraer matrimonio? Entonces, ¿para qué se aplica esta hipótesis? Se aplica en aquellas hipótesis cuando el otro cónyuge o el otro promitente o la otra promitente ha incurrido en gastos para la celebración de matrimonio. Y si el promitente decide no contraer matrimonio, va a tener que compensar económicamente al novio o a la novia, ¿no?, que ha incurrido en los gastos por la celebración del matrimonio, punto. Pero no es un tema de daños, porque si fuera tema de daños, pues tendría que pagar el daño, no solamente el daño material, sino el daño moral, lo cual es absurdo, ¿no? Otro ejemplo de indemnización, podemos citar, ¿no?, el decreto legislativo 1192, indemnización por expropiación, ¿no? La indemnización por expropiación es una figura donde el Estado decide expropiar, ¿no?, un terreno privado, un bien privado, y eso genera pues en el expropiado un desequilibrio económico. ¿Qué derecho tiene el expropiado? ¿Un derecho a un resarcimiento o un derecho a una indemnización? Sin duda, lo que se aplica aquí es una obligación de compensar, ¿no?, sobre el costo que produce la decisión del Estado de pagar, en este caso, el justiprecio, ¿no? Ahora, pero sin embargo, una reciente sentencia de la Corte Suprema, anulando un laudo arbitral, fíjense, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ha dicho que la expropiación genera un derecho a resarcir incluso un daño moral, ¿no? Eso lo ha dicho una casación de la Corte Suprema en el 2016, ¿no? Entonces, y anuló un laudo arbitral que justamente no le había otorgado este derecho, porque el expropiador dijo, no, yo también tengo derecho a un daño moral. Y justamente la Corte Suprema ha dicho, sí, pues hay que resarcir un daño moral, creyendo que la expropiación es un acto ilícito, cuando la expropiación es un acto lícito, pero evidentemente le ocasiona un perjuicio económico que tiene que ser compensado económicamente. Otro ejemplo de indemnización y no resarcimiento es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
¿no?, que establece en su artículo 38 la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de 12 remuneraciones. Aquí también había una gran confusión, ¿no?, entre los jueces laborales y los abogados laboralistas. ¿Por qué? Porque muchos creían en un tiempo que cuando se pagaba una indemnización, entre comillas, por despido arbitrario, ya eso incluía los daños que hubiese podido ocasionar el despido. Es decir, ¿qué pasaría si el despido arbitrario además era un despido que violaba los derechos laborales del trabajador? Los jueces laborales y los abogados laboralistas decían, bueno, pues en la mayoría decían, bueno, pues lo que se está haciendo con la indemnización es pagándole un monto económico que compensa y además resarce el daño. Esto ha variado, ¿no? Ha variado en las salas laborales porque se han dado cuenta que el despido arbitrario es distinto al resarcimiento de daño. Pero lo que las salas laborales no se han dado cuenta es que aquí estamos frente a dos categorías distintas. Es decir, el despido arbitrario es para compensar económicamente una situación de hecho donde el trabajador pues, va a estar un tiempo sin trabajo, entonces se le compensa por un tiempo determinado. Pero si ese despido ha sido inconstitucional o ha sido violatorio de un derecho de la personalidad del trabajador, el trabajador tiene todo el derecho de demandar al empleador por resarcimientos por daños morales, por ejemplo, en la vía civil, ¿no? Y para nada se debería cuestionar ese ejercicio de su derecho, aún haya recibido un monto indemnizatorio por despido arbitrario, ¿no? Lamentablemente las salas laborales han utilizado la categoría de los daños punitivos para tratar de explicar, ¿no es cierto?, estos daños. La sala laboral, ¿no?, que ha emitido este pleno jurisdiccional habla del daño punitivo, ¿no? El daño punitivo es en el fondo una categoría que son los punitive damages del common law, que nada tiene que ver con los tres daños que tenemos en nuestro sistema jurídico, ¿no? El daño material y el daño moral. El daño material, el daño emergente y lucro cesante. Y el daño moral, pues, es un daño que tiene que ver con la violación de los derechos de la personalidad, ¿no? El daño punitivo es otra categoría totalmente distinta, ¿no? En el fondo, es lo que se denomina resarcimientos punitivos, ¿no? Entonces, los resarcimientos punitivos cumplen una función distinta a las funciones que cumplen los daños en nuestro ordenamiento jurídico civil. Bueno, otro ejemplo de obligación indemnizatoria es los montos que se pagan a los beneficiarios en la ejecución de un contrato de seguro. Ejemplo, el SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, es un ejemplo claro. También cualquier contrato de seguro que uno celebre con una compañía de seguro, un contrato de renta vitalicia, el monto que reciba los herederos, ¿no?, del asegurado, ¿no?, como renta, pues es un monto indemnizatorio, no resarcitorio, ¿no? En el SOAT y en cualquier contrato de seguro no se analiza, ¿no?, si hubo daño, si hubo culpa, si hay un nexo de causalidad, ¿no?, si se incumplió una obligación. No, acá en el tema del SOAT basta la verificación que se produjo el accidente. A los damnificados la compañía de seguros está obligada la compañía de seguros a pagar una indemnización, léase compensación económica, ¿no? Ahora bien, en muchos casos esta compensación económica no alcanza al valor del daño que sufren los damnificados, ¿no? El caso de este accidente de tránsito que hubo en la carretera, muchos damnificados dijeron pues que el fondo que habían recibido del SOAT no les alcanzaba, porque las curaciones, los tratamientos médicos eran más costosos y el monto indemnizatorio del SOAT no cubría, ¿no? Y muchos abogados decían, bueno, pues así está la ley, así está el reglamento, el SOAT, qué pena, ¿no? Es lo único que se puede hacer, cosa que es falso, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho estos damnificados era demandar a la empresa de transporte un resarcimiento de los daños materiales e inmateriales por el accidente de tránsito, ¿no? Y no se le puede negar esta tutela resarcitoria diciéndole, no, ya recibieron el monto del SOAT. No, es absurdo. Es lo mismo que pasa en el tema del despido arbitrario. Otro caso, quizás ya más, el que ha tenido mayor difusión, es el caso del tercer pleno casatorio civil.
el famoso 345A del Código Civil peruano, que establece que frente a la separación o el divorcio, el cónyuge perjudicado tiene derecho a una indemnización por daño personal. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho que esta obligación, ¿no?, del cónyuge que pide la separación o el divorcio es una obligación, si bien es cierto, dice que es una obligación indemnizatoria, al final dice la Corte Suprema que esta obligación cubre el daño a la persona, además el daño moral, ¿no?, y sin duda el daño material, es decir, el daño emergente y lo procesante. ¿Es correcta esta afirmación que hace la Corte Suprema? Y la respuesta es no, no es correcta, ¿no? Quizás unos antecedentes serían importantes señalar sobre el particular, ¿no? Chile, para no ir muy lejos. En el año 2004 se aprobó la ley de matrimonio civil en Chile y ellos regulan expresamente la compensación económica cuando se produce el divorcio, ¿no? Por ejemplo, dice: si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que cuando se produzca el divorcio o se declare nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. En Chile había una discusión doctrinaria y jurisprudencial si este menoscabo económico se cubre por la categoría de la obligación resarcitoria, es decir, por la responsabilidad civil, ¿no? Había toda una discusión en Chile, pero la doctrina dominante chilena ha dicho que lo que el cónyuge que decide separarse y divorciarse tiene que compensar económicamente. Ahora, la propia ley chilena establece criterios para la compensación económica, ¿no? Por ejemplo, la duración del matrimonio, la duración de la vida en común de los cónyuges, la situación patrimonial de ambos, la buena o mala fe, la edad, el estado de salud del cónyuge beneficiario, la situación en materia de beneficios previsionales y de salud, su cuantificación profesional, ¿no?, y otros criterios que establece la ley chilena. El 345 del Código Civil peruano no dice ningún criterio, ¿no? Ahora, lo más absurdo, ¿no?, de la Corte Suprema Peruana con el tercer pleno casatorio es que mencionó una fuente, que es el artículo 97 del Código Español, donde justamente el Código Español también habla de compensación económica. Entonces, la Corte Suprema por lo menos tenía un antecedente. Había fuentes doctrinarias, fuentes legislativas, para que la Corte Suprema interpretara adecuadamente el 345A. Otra disposición normativa que podría ser también, quizá ya para terminar, como ejemplo, sería el contrato con promesa del hecho de un tercero, que el Código Civil lo regula expresamente. Esa categoría que el Código ha regulado la ha tomado el Código italiano, ¿no? Y el Código italiano y su doctrina es dominante en el sentido de que si alguien promete el hecho a un tercero, o alguien promete que un tercero se obligue a hacer algo, esa obligación es una obligación de garantía. Y al ser una obligación de garantía, es decir, yo prometo que el tercero hará algo, es como decir, yo te garantizo que ese tercero va a hacer algo. Si ese tercero no hace lo que yo te he prometido, por ejemplo, ¿no?, si yo soy un vendedor de un inmueble y le prometo a mi comprador que mi arrendatario va a desocupar en 3 meses, si ese arrendatario no desocupa en 3 meses, yo tendré que, y ahí viene la pregunta, ¿estoy obligado a qué? ¿A resarcirte o a indemnizarte?, ¿no? Y sin duda, ¿no?, en doctrina italiana, que es la que desarrolla el tema, y en el Perú también había una discusión entre dos profesores importantes en Derecho Civil, entre Manuel Lapuente Lavalle y Hugo Forno, que justamente discutían esta categoría que está en juego, ¿no? Si era una obligación resarcitoria o una obligación indemnizatoria, pero sin duda estamos frente a una obligación indemnizatoria porque aquí la obligación de garantía básicamente está en función de una obligación indemnizatoria. Todas las obligaciones de garantía. Entonces, viendo estos ejemplos de obligaciones indemnizatorias, podemos concluir en lo siguiente. La obligación resarcitoria resarce daños producidos con culpa o no del sujeto dañador o por un acto ilícito.
En la obligación resarcitoria estamos hablando de un resarcimiento de daños. Y ahí se aplica, pues, evidentemente, los regímenes, sea de responsabilidad por inejecución de obligaciones o régimen de responsabilidad contractual. Y además la doctrina sobre responsabilidad civil. En cambio, la obligación indemnizatoria es una obligación que se aplica frente a una situación que se produce por diferentes hipótesis, ¿no? Sea por despido arbitrario, sea por el rompimiento de los esponsales, sea por la decisión voluntaria de querer divorciarse o separarse de su cónyuge, sea la decisión del Estado de expropiar un terreno. Entonces, en esos casos, lo que se aplica es que quien decide hacer esto, por ejemplo, si el Estado decide expropiar, está obligado a indemnizar para el justo y precio. Si un empleador quiere despedir a su trabajador por despido arbitrario, tiene que indemnizarlo. Pero en ninguno de estos casos mencionados cabe aplicar el daño.